Saludos, aquí de nuevo con ustedes intentando responder de una manera breve, pero bíblicamente, a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta. Por fin, ¿Cristo fue hombre o Dios? Y bueno, para contestar bien, no puede ser en base a lo que yo creo, sino en base a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y efectivamente, Cristo, Jesús, nació hombre. Ahí en Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que aquí está hablando de cuando María tuvo a Jesús, tuvo a su primer hijo, y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Así que Cristo Jesús nació, y todo hombre, toda persona, nace. Y él creció también, creció como persona, igual que tú y yo. Fíjense, hablando de cómo Jesús creció, dice en Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que él fue un bebé, fue un niñito, fue un jovencito y se hizo hombre igual que cualquiera de nosotros. Él tuvo emociones igual que cualquiera. Fíjense como dice ahí en Juan 11:35, cuando supo de la muerte de su querido amigo Lázaro. Dice el texto, Jesús lloró. Así que como cualquier otra persona normal, cuando sintió dolor, y en este caso una pérdida, él lloró. Él tuvo también necesidades físicas. Recordemos ahí estando clavado en la cruz. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 19:28, que él dijo, tengo sed. Así que nació como una persona, creció y vivió como una persona, y murió también. Y fíjense como dice ahí en Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Así que él lo clavaron en una cruz y allí él murió. Así que él nació, creció, vivió, tuvo necesidades emocionales y físicas, pero también murió. Así que todas estas cosas son características de un ser humano. Él fue realmente un hombre. Ahora, definitivamente no fue un hombre cualquiera, porque él hizo todas esas cosas también como Dios. Sí, él nació. ¿Pero cómo nació? Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Sí, él nació de una mujer, pero no de un hombre. Qué cosa más extraña, qué cosa más única, porque es Dios, Dios con nosotros. María era virgen cuando salió embarazada. Por eso fue que un ángel tuvo que decirle a José, tranquilo José, tu mujer es verdad, te está embarazada, ya no se ha acostado contigo todavía, pero sigue siendo virgen. Eso es algo divino, algo especial. Y claro, él creció y vivió como hombre, pero también como Dios. Hizo cosas en su vida que solamente un Dios puede hacer. Dios puede hacer. Porque sabemos que hay un solo Dios. Solo los 12 son diosesitos con minúscula. Falsos dioses. Un solo Dios verdadero. Ahí en Marcos 2, 2 al 12, hay un momento interesante en la vida de Cristo cuando él sanó a un paralítico. Y fue un acontecimiento bien interesante. Vamos a ver la historia ahí en Marcos 2, del 2 hasta el 12. Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así que varias cosas ocurrieron en esta historia que demuestran que Jesucristo, además de ser hombre, también es Dios. En primer lugar, dice que Jesucristo supo lo que cavilaban aquellos hombres dentro de ellos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede entrar en el corazón de una persona y saber lo que está pasando allí, si no es Dios? Pero él anteriormente hizo algo, que fue perdonar pecados. En eso aquellos hombres tenían razón, aquellos escribas. Porque solamente en la ley de Dios, solamente Dios es quien puede hacer algo así, como perdonar pecados. Eso no corresponde a ningún ser humano. Jesucristo lo hizo. Y para demostrar que era Dios, no solamente que era cuestión de sus palabras, cualquiera puede decir tus pecados son perdonados, aunque no perdone ningún pecado porque no sea Dios. Pero para demostrar que él sí lo podía hacer, dijo al paralítico: levántate y anda, haciendo un gran milagro. Así que el Señor Jesús hizo grandes cosas, demostrando que sí, que es el Hijo de Dios. Pero no solamente las cosas que él hizo, sino las cosas que hicieron hacia él. Ahí en Mateo 2:11 nos recuerda algo maravilloso que hicieron unos magos que fueron o vinieron del oriente a Belén cuando Cristo nació. Y dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Así que hicieron algo a Cristo que solamente corresponde a Dios, que es adorarle. Pero no solo eso. Cuando Jesús hizo un gran milagro, algo maravilloso, que fue nada más y nada menos que caminar por encima del agua sin hundirse, ¿qué pasó con los discípulos que estaban en el barco? Miren lo que dice Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, Hijo con mayúscula, o sea, divino. Solamente un divino puede caminar sobre el agua. Y lo adoraron. Cristo aceptó esa adoración. Así que él vivió como Dios, pero también murió como Dios. Él hizo algo en que solamente un Dios puede hacer. Miren lo que dice en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Quién puede entregar el Espíritu? ¿Quién puede decir: me muero y se muere? Las personas, para poder morir por sí mismas, tienen que suicidarse. Tienen que darse un tiro, ahorcarse, tirarse delante de un tren. Hacer algo. Nadie puede decir ahí sentado: yo entrego mi espíritu y se muere. Él lo hizo en la cruz. Él entregó su espíritu porque es Dios. Pero no solamente hizo eso. Al tercer día, dice la palabra de Dios, que resucitó. Y hubo muchos testigos que lo vieron. Mateo 28:6-9. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Así que aquellas mujeres que fueron el domingo en la mañana tristes para ungir el cuerpo de Cristo como una costumbre judía, se encontraron con aquel ángel que les dio aquella noticia, que Jesucristo había resucitado. Pero no solamente oyeron la noticia, sino que lo vieron, le abrazaron sus pies y lo adoraron. Él puso su vida por nosotros, pero después, ¿qué hizo? La volvió a tomar. Fíjense lo que dijo palabra de Cristo. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que sí, nació como un ser humano, pero nació de una virgen como Dios. Sí, vivió como un ser humano, pero vivió haciendo cosas maravillosas y recibió adoración como Dios. Sí, murió como cualquier otra persona muere, todos morimos algún día, pero Él no murió como cualquiera, Él entregó su espíritu. Y no solamente eso, algo especial es que tomó la vida otra vez al tercer día. Él es Dios. Podemos responder esta pregunta diciendo, sí, es verdad. Él es hombre, pero también es Dios y sigue siéndolo. No es algo que Él fue, es algo que Él es, porque Él resucitó. La misma Biblia lo enseña ahí en Juan 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y aquí está hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que sí, Él fue un hombre, pero sí, Él es Dios. Y porque resucitó, Él sigue vivo. Ahora, lo importante de esta pregunta no es solamente el hecho de que fue hombre y fue Dios realmente, sino lo importante es la respuesta, que Él es lo que Él es, pero lo por qué lo hizo. ¿Por qué nació hombre siendo Dios? ¿Y por qué se mantuvo siendo Dios, siendo hombre, habiendo nacido hombre? ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Miren lo que dice Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchen, Cristo se hizo hombre para poder morir. Cristo es Dios divino, siempre existió. Él fue en el principio, Él lo hizo todo con Dios, era un espíritu. Dios es espiritual, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La segunda persona se hizo hombre para poder morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo vino a ocupar nuestro lugar. Miren como dice Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos somos pecadores y estamos condenados, pero Dios en su amor envió a su Hijo, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Ahora, cuando ponemos la fe en Él, somos justificados de nuestros pecados. Qué grande y maravilloso es este Dios, que hizo eso por amor a nosotros. No podía haber sido un ángel, no podía haber sido un ser humano. Tiene que haber sido el mismo Dios para poder morir por todos nosotros. Apenas puede morir uno por otro, pero Cristo murió por todos porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. Si usted que me está escuchando tiene aún dudas acerca de Cristo, quite esas dudas y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y ponga su fe en Él. Él nació de la Virgen y vino a este mundo y murió por los pecados tuyos y los míos. Cuando ponemos la fe en Él, dice la palabra, nuestros pecados son justificados. Alguien pagó por nosotros y recibimos su gracia, su perdón, su amor del Padre, porque pusimos la fe en quien hizo todo por nosotros. Siendo Dios se hizo hombre. Siendo hombre murió, pero siendo Dios resucitó y ahora vivo te dice, cree en mí. Yo le invito a que ahí donde está usted lo haga. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, murió por ti. Dios te ama y quiere que tú le creas y seas salvo. Bueno, intenté de esta manera contestar a esta pregunta. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Dios mediante, nos vemos en el próximo programa.